Muy buenos días. Continuamos con nuestro seminario libre de ciudadanías contemporáneas. Esto organizado por el Grupo de Investigación, Filosofía y Liberación de la Facultad de Letras Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy Marco Valencia y pues estaré a cargo de moderar esta maravillosa conferencia. Hoy tenemos una invitada especial, la profesora Ángela Salas, la cual paso a nombrar su perfil. Es socióloga de la Universidad de Rosario y magíster en filosofía en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Asimismo, realizó estudios doctorales en Derechos Humanos en la Universidad de Deusto, en el País Vasco, como becaria cátedra UNESCO Santander. Es investigadora del Centro de Formación en Ética y Ciudadanía Frónimos de la Universidad de Rosario y profesora de la misma universidad. También ha colaborado como coordinadora en el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Sus publicaciones recientes incluyen el capítulo Componentes éticos de la formación en derechos humanos, esto en el libro Los otros en mí, estudios sobre educación para la paz, ciudadanía y derechos humanos. Algunos resultados de su investigación doctoral se incluyen en el capítulo Aportes de la enseñanza de la ética a la educación universitaria para la paz, en el libro Comunicación y educación para la paz. Voces de América Latina. Su línea de investigación son la enseñanza de la ética, la formación de ciudadanía, derechos humanos y educación para la paz. Actualmente es coordinadora de comunicaciones de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Estimada profesora, tiene 45 minutos aproximadamente. Luego ya vendrían las preguntas de nuestros estimados asistentes y público. Puede empezar, por favor, su presentación. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Marco, por la presentación. Muchas gracias al equipo por la invitación. La comunicación que recibí inicialmente fue el profesor Miguel Polo, a quien conozco pues por el trabajo de la red de ética y ciudadanía y de la red de éticas en América Latina. Y pues he tenido la fortuna de tener varios encuentros con el profesor, conocer su trabajo y bueno, en este momento tengo la oportunidad y el placer de venir y tener una conversación con ustedes, en este apreciado equipo. Bien, la presentación, bueno, la conversación que preparé y que quise realizar en este espacio, en efecto, se enmarca dentro de la idea de ciudadanía, de ciudadanías contemporáneas. Digamos, como un título general, se me ocurrió usar la idea de la ética en la formación de ciudadanos y ciudadanas contemporáneos, justamente por lo que conversaba, pues comentaron hace un momento de mi presentación. Trabajo en el ámbito de la educación, educación para la paz, educación y ciudadanía, y la rama específica a la que me dedico es a la ética. La ética como reflexión propia de la filosofía, la ética como herencia, pues, sobre todo desde una línea aristotélica. Y pues en esta conversación lo principal que me interesa indagar es cómo construir ciudadanos desde la ética, desde la educación ética en el siglo XXI. Las ideas entonces que voy a compartir con ustedes inician, bueno, van a pasar por dos marcos, digamos, teóricos. Inicialmente me ubico dentro de la tradición de la filosofía aristotélica, algo así como que yo llamaría los ciudadanos eudaimónicos que propondría Aristóteles. De ahí quisiera pasar a concretar un poco más la idea en términos de búsqueda, pensando en el concepto de la decencia, de los ciudadanos decentes pues, que conocemos por la teoría de Abigail Margalit. Entonces, en esta presentación voy a exponer ese par de concepciones de ciudadanías atravesadas por la ética que estoy explorando recientemente dentro del discurso contemporáneo del desarrollo sostenible. Mi propósito es indagar en qué medida la ética hace parte del perfil deseado
de los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. Durante la presentación procuraré citar algunos ejemplos con los que, pues en términos filosóficos, planteo una pregunta por la ética ciudadana como un deber, es decir, donde quiero explorar los aspectos normativos de la ciudadanía, pero también quiero indagar si los discursos del desarrollo, en especial del desarrollo sostenible, establecen una condición de posibilidad para esa ciudadanía. Los ejemplos en general le apuntan a la segunda afirmación, o a la pregunta más bien de cuáles son las condiciones de posibilidad que existen para una ciudadanía ética en el siglo XXI. Entonces, si bien pues quiero iniciar desde el ideal aristotélico de ciudadanía, desde el cual la ciudadanía consiste en la consecución de una vida buena, en la búsqueda de la felicidad, desde el cultivo de unos buenos hábitos, de manera más específica, desde la educación del carácter, y siguiendo la idea de virtud en términos de mesura, como la guía principal de construcción de ciudadanía. Quiero entonces señalar que esto es un poco arriesgado, pero pues es parte de lo que vengo a exponer, a conversar. Resaltar que esta noción aristotélica de ciudadanía es inicialmente pues, normativo, ¿cierto? Es un deseo que tenemos, es un deber ser. Quiero, en contraste con esta noción de, digamos, normativa, ubicarme desde una, bueno, a ver, que es una noción muy pertinente, es muy útil, nos orienta, pero para ser un poco más concreta y recorrer la vía hacia el discurso del desarrollo sostenible, quiero retomar enseguida la noción o bueno, la definición de ciudadanía de Margalit, que como bien sabemos está basada en el concepto de decencia. Voy a permitirme compartir algunos apuntes. Cuéntame por favor, Vladimir, si funciona, si están viendo mi pantalla. Sí se ve, estimado profesor. De acuerdo, aquí hay un problema de formato, pero ya no me da solución. Bien, entonces quiero ubicarme desde aquí, ya como les venía diciendo, por el contraste entre el deber ser y lo que puede ser. Considero que esta digamos, noción de ciudadanía basada en la decencia que nos ofrece Margalit es de las más concretas que tenemos en la actualidad. Me disculpo pues por no haber traducido la cita. Pero en realidad siento que en este diálogo todos conocemos el concepto y solo quería citar la idea de ciudadanía desde el problema de la humillación. Entonces Margalit nos dejó la idea, nos contó la idea según la cual los ciudadanos decentes, en esta definición de una manera por contraste, los ciudadanos decentes son aquellos ciudadanos que están en una sociedad que no los humilla. Entonces, esta cita me gusta mucho porque nos explica exactamente dos componentes de la noción de sociedad decente. Uno de los primeros es donde los individuos no reciben humillaciones. Eso supone la idea de respeto y nos anuncia una exigencia, una necesidad que tienen los individuos que hacemos constantemente. Entonces, en un primer momento, la sociedad decente institucionalmente, gubernamentalmente, administrativamente, no humilla a los ciudadanos. Y en segundo lugar, ya basándonos en una idea de reciprocidad, de interacción, en esa misma sociedad, los integrantes no se humillan los unos a los otros. Entonces hay digamos, una convivencia ni siquiera pacífica, es simplemente una convivencia armónica basada en que durante mi interacción con otra persona evito la humillación en todos los sentidos que esto pueda implicar. La última parte de esta cita nos habla de la privacidad. Esto es extraído de un artículo sobre la privacidad y
nos sugiere el problema de cómo la privacidad de las personas puede ser invadida y cómo eso implica una humillación. Voy a ver si el tiempo me alcanza para desarrollar esta última idea de la privación, pero en general quiero explorar las otras dos. En el siguiente, aquí en la siguiente página, entonces quiero plantear, aquí a manera de pregunta, si, como les decía al comienzo, el discurso contemporáneo del desarrollo y el desarrollo sostenible se puede leer o no como una guía de ciudadanía para el siglo XXI. En su formulación, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en efecto, tienen unos ideales, están basados en unos problemas económicos latentes, muy evidentes. Como bien sabemos, son resultado de un perfeccionamiento, de haber refinado los mecanismos que existían para la medición de la pobreza y de las condiciones socioeconómicas de las sociedades. A mí me gusta mucho hacer la analogía también entre todo este proceso de creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y los aportes que hizo a final del siglo pasado Amartya Sen, que fue quien emprendió de manera muy fuerte la lucha por asociar el concepto de libertad, de derechos con desarrollo. Desde que ganó el premio Nobel, recibió el premio Nobel, empezamos a estudiarlo con mucha atención y siento que este discurso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene la herencia de la pregunta por el desarrollo vinculado al concepto de justicia, vinculado al concepto de libertad, y así fue como entonces se refinaron los sistemas de medición de la pobreza. Ahora en el mundo se habla de la economía desde unos indicadores, pues, ustedes saben, multidimensionales, y esa multidimensionalidad en la medición de la pobreza y de las situaciones socioeconómicas es lo que ha permitido generar este discurso en el que actualmente, ya, pues, ya casi tercera década del siglo XXI, nos estamos diciendo los unos a los otros, es hacia allá, hacia donde queremos ir. Es un poco, a mí me interesa bastante este discurso, justamente desde la pregunta, si esto puede ser una guía de ciudadanía para el siglo XXI. Si queremos ciudadanos, o si vamos a estar educando a ciudadanos que tengan estas 17 características, que tengan estas capacidades. Evidentemente, el análisis y la reflexión no se va a basar únicamente en el ciudadano en términos personales, sino también en la institucionalidad. Y aquí entra en juego entonces la primera pauta que acabamos de ver en la definición de ciudadanía de Margalit, en la que se habla de las instituciones no humillantes. En ese sentido, este proyecto pues sugiere que las instituciones, los gobiernos tienen unos deberes. En eso, yo a veces soy muy pesimista y muy optimista. En este sentido, en un primer momento diríamos, bueno, este discurso entonces puede verse de manera favorable si va a orientar la acción del gobierno, de la industria, incluso de las relaciones internacionales que se atraviesan por estas pausas, algo puede salir bien. Es interesante. De ahí paso, entonces, eso en términos institucionales, ¿no? Eso me lleva a la siguiente pregunta y al desarrollo como tal de la conversación, donde ya desde un enfoque crítico para este discurso de desarrollo sostenible, pues, propongo la idea
desde, pues en estos términos, desde la definición de Margalit, y es si podemos combatir la humillación con alguno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Una cosa es que podamos, otra cosa es que en efecto lo hagamos. Bueno, hay muchas versiones de esta pregunta, pero quiero entonces hacer la vinculación entre los dos conceptos. Ay Dios mío, no puede ser. Bueno, creo que mi equipo se va a reiniciar. Perdón, Marco, una pregunta en este momento. Ustedes están viendo una imagen de un anuncio de mi sistema, una ventana azul. No, estimada profesora, solo se ve su diapositiva. Ok, gracias. Disculpa, de pronto va a tener una caída en la conexión porque me está saliendo un aviso. Espero que no ocurra. Igual voy a listar la conexión que les pido disculpas porque aparece ahí un letrero extraño. Bien. Les comentaba entonces que desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible me interesa hacer la pregunta por la humillación. ¿Cómo combatir la humillación desde estos objetivos? Pero en lo que sigue, pues voy a hacer una lectura bastante crítica justamente de este tema y digamos, a manera de transición, pues quiero que retomemos los ideales iniciales, los ideales básicos de la Declaración de Derechos Humanos. Quiero entonces que nos ubiquemos en la noción de justicia, en la noción de libertad, en la noción de equidad, que es conocida, la usamos habitualmente. También marca la guía de nuestra acción como ciudadanos, como ciudadanas, pues marca la pauta de los derechos que tenemos que seguir. Y como les decía hace un rato, en particular, el concepto de libertad ha favorecido mucho el surgimiento de este discurso en términos técnicos, pero ha favorecido el surgimiento del discurso del desarrollo sostenible. ¿Por qué esto? Porque en lo que sigue voy a tratar de plantear 3 ejemplos de los 3 ejemplos contemporáneos, 3 ejemplos latentes que se acercan más a la idea de humillación. Para eso necesito el apoyo visual y por eso voy entonces a cambiar la conexión para poder continuar. En caso de que esto suceda, ok, allí tenemos el plan B. Entonces, uno de los primeros ejemplos uno de los primeros ¿será que mejoró? Estoy intentando no alterar el audio. Creo que hay un reclamo. Me parece que hay como un acoplamiento en Sí, el sí, sí. audio. Vamos a... Voy a continuar aquí. Creo que ya funciona, Marco. ¿Me lo indicas, por favor? Sí, se ve su diapositiva. Listo. Gracias. Disculpen, estaba previendo que de pronto en un momento hay un cambio. Entonces, el primer valor que quiero mencionar y
que quiero explorar desde la noción de humillación es el de la solidaridad. Aquí, desde dos situaciones netamente contemporáneas, quiero de nuevo plantear la pregunta respecto a la ciudadanía, respecto a la decencia o no decencia o a la humillación que estamos viendo en las acciones ciudadanas en nuestra época. Entonces, después de los atentados al diario Charlie Hebdo, la sociedad, en general la sociedad europea, pues, manifestó unos grandes gestos, unos interesantes gestos de solidaridad, una respuesta muy interesante que tenía el propósito de proteger la libertad de expresión, pues porque los atentados fueron algo escandaloso, fueron algo vergonzoso. Pues esto fue todo un atentado contra cualquier posibilidad de decencia, cualquier posibilidad de libertad. Y en su momento la sociedad, en todo el mundo, particularmente pues en Europa, se puso de acuerdo de manera espontánea para reclamar, para hacer un aporte desde el rol de ciudadanos y señalar que eso no es aceptable. En ese momento, entonces, se puso en evidencia, pues como en muchos otros, la idea de solidaridad, la capacidad que las personas tienen de apoyarse unas a las otras, y como estos reclamos respecto a un ideal muy importante como la libertad de expresión. Por contraste, pues con ocasión de los desplazamientos de la guerra en Siria, por mencionar algún espacio geográfico específico, pero en general con los desplazamientos de personas desde el norte de Europa, desde el norte de África hacia el sur de Europa, se presenta también en este siglo y también en años recientes, pues la situación de los refugiados, que es un tema, es un gran reto actual para las instituciones y para el gobierno de los países, en este caso, pues para Francia también. Respecto a estas dos situaciones, quisiera retomar la pregunta por la humillación o el concepto de humillación que vimos hace un rato. La humillación definida como una acción que produce daño innecesario en otras personas, se puede ver en el segundo caso, en el caso de los inmigrantes. Y hay que resaltar que la capacidad que tienen las instituciones de atender y recibir a personas refugiados, a migrantes, pues está siendo superada por el fenómeno mismo de la migración. Entonces, quiero señalar aquí que las instituciones, el gobierno, puede procurar tener acogida frente a estos ciudadanos. Se puede estar haciendo inversiones económicas, se pueden estar haciendo intentos por recibirlos, pero el grado de dignidad, de vida buena y de decencia con los que se está recibiendo a estas personas, pues es evidentemente precario. ¿Por qué? También porque la tarea es muy grande. Entonces las migraciones son unos fenómenos que superan la capacidad institucional, la capacidad gubernamental, y que son como una demanda urgente de reconocimiento de ciudadanía. Y ahí hay una labor muy retadora para los gobiernos, para las instituciones, para la economía, de la que es innegable pues, que no se está satisfaciendo como esperan quienes hacen la demanda. Entonces, en ese sentido, en la situación de los migrantes, de los refugiados, genera evidencias de unas formas de humillación. Y aquí, retomando la pregunta, la humillación viene por muchos frentes. La primera humillación fue ocasionada por la guerra, el contexto de guerra, ¿no? La guerra produce sangre, produce violencia, produce muerte y produce estas formas de humillación. Entonces, las personas que están en situación de migración, y pues, este es solo uno de los ejemplos, en todo el mundo conocemos fenómenos de migración. Este es como
el paradigma de migración, pero pues, en América Latina tenemos escenarios de migración, contextos muy complejos de salida, de expulsión de unas personas de su lugar de origen. Y entonces el siglo XXI nos está planteando este fuerte reto, que es un reto de ciudadanía en el que instituciones y gobiernos tienen la tarea de resolver la pregunta por cómo vamos a acoger a estas personas y dónde va a quedar su estatus de ciudadanos y ciudadanas. Si son desterrados y están en el exilio, si definitivamente no pueden volver a su lugar de origen, si su ciudad ya no existe porque fue bombardeada. Eso plantea unos retos institucionales muy fuertes, muy interesantes, que aspiramos, bueno, con los que la misma institucionalidad no da abasto, pero en los que tendría que haber en el siglo XXI pues una respuesta, una evolución, una significación, también un desarrollo y progreso. ¿Sí? Un poco un paréntesis, me gusta señalar que fenómenos como estos de la migración, tan humanos, tan concretos, contrastan con discusiones recientes o conversaciones que están muy actuales respecto a temas como la inteligencia artificial. Bien, pues por lo menos acá y recientemente vemos que las noticias sobre inteligencia artificial están circulando, están fluyendo. Hay quienes dicen, oh, esta es la imagen del siglo XXI, la que teníamos, se sabía que esto iba a pasar, las máquinas nos van a dominar, pero el contraste es que se siguen presentando estas situaciones de precariedad para seres humanos, para migrantes, para grupos pequeños de personas, y pues los gobiernos, las instituciones no han podido resolver algo tan concreto, tan humano desde la ciudadanía, así que creo que los temores o también los se diga que tenemos en inteligencia artificial, desarrollo tecnológico, pues no los estoy negando, en efecto existen, pero esos desarrollos no han abarcado algo así como el progreso o una evolución humana que sea permanente y que sea además definitiva. Bien, este era un primer ejemplo que quería comentar. Me retrocedo un momento para que nos ubiquemos nuevamente en la discusión y recordemos que la pregunta es respecto a si el discurso del desarrollo sostenible incluye acciones concretas o puede ser una guía para combatir la humillación. En este momento la pregunta es un poco más concreta porque la noción de humillación empieza a evidenciarse en los ejemplos tal como los estoy presentando. El siguiente caso o la siguiente situación que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la libertad y esta pregunta justamente por el nivel de libertad con el que contamos en nuestra época. El ejemplo como tal me interesa es el fenómeno de las maquilas, es decir, de la explotación laboral que ocurre, aquí tengo el enlace, ya lo he incrustado, el fenómeno laboral que ocurre que consiste en explotación de casi siempre mujeres, jóvenes, en países, bueno, de Centroamérica, pues depende de la franquicia, las formas de explotación ocurren en un lugar específico. Casi siempre sabemos dónde está la maquiladora cuando leemos la cintilla, la etiqueta de la ropa que usamos, de la ropa de las grandes marcas, digamos. Entonces dice hecho en Vietnam, hecho en El Salvador, hecho en... Al llegar al trabajo, se registra a todas las trabajadoras para cerciorarse. La marquilla nos indica dónde ocurre la explotación. Y pues algunas formas, escenarios de comunicación nos han permitido conocer cuál es la realidad en estos lugares, las que llamamos maquilas o maquiladores. Lo que ocurre allí es que las personas están sometidas a tratos denigrantes. Lo que sucede allí es que la rentabilidad del producto de la venta es 1000% mayor a lo que recibe como remuneración pues lo que reciben las personas que elaboran las prendas.
Y pues esto sigue ocurriendo, sigue siendo la forma de producción de estos, digamos, estos bienes, en este caso particular la ropa, esto se está generalizando en el mundo como la forma de, también, de contratación, digamos, la forma de interacción laboral que tienen las personas. Y aquí entonces vuelvo a plantear la pregunta respecto a la humillación. El caso pues no es nada retórico, es evidente que las formas esclavistas de vinculación laboral que usan actualmente las grandes corporaciones equivalen a formas de humillación. Y en estas formas en particular, con las maquilas, en estas formas de trabajo que podemos señalar tienen más bien tintes de esclavitud, los gestos de humillación y los gestos de vulneración de derechos humanos provienen de una combinación de fuerzas. Son las fuerzas de la industria y el sistema comercial en el cual circulan estas mercancías, pero también la fuerza de las instituciones gubernamentales e instituciones económicas. Que teniendo conocimiento de este fenómeno, pues le dan largas o se demoran bastante en atender la situación, en entrar a sancionarla. Y hay mucho silencio respecto a estos sistemas laborales por varias razones, ¿no? Una de ellas será, no saben qué hacer, pero otra de ellas es que es favorable. Para el orden económico mundial es muy favorable explotar a las personas, explotar en la producción de, aquí estoy hablando de ropa, pero tecnología se produce bajo el mismo principio. En este sentido, quería compartir con ustedes un fragmento de una de las denuncias que hace Zdeněk Zizek en su libro El coraje de la desesperanza, donde nos habla de esto, digamos, no hace mucho, esto es de una publicación del 2017, esto sigue siendo siglo XXI, entonces él nos decía, desde un ejemplo similar a este, nos decía, mientras el capitalismo se legitima como sistema económico que implica y fomenta la libertad personal como requisito del intercambio en el mercado, lo que genera es esclavitud como parte de su propia dinámica. Aunque la esclavitud se extinguió casi al final de la Edad Media, resurgió en las colonias desde principios de la era moderna hasta la Guerra de Secesión Americana. Podemos arriesgar la hipótesis de que hoy en día, con la nueva época de capitalismo global, está surgiendo una nueva era de esclavitud. Aunque ya no existe una categoría legal directa de personas esclavizadas, la esclavitud adquiere multitud de nuevas formas. Millones de trabajadores inmigrantes en la península saudí se ven privados de sus derechos civiles y libertades elementales y sometidos a una movilidad restringida. Ese es un primer ejemplo. Otro ejemplo que nos da Zizek: el control total sobre millones de trabajadores en fábricas asiáticas donde se les explota, a menudo organizadas de manera deliberada como campos de concentración. Otro caso, el extendido uso de los trabajos forzados en la explotación de los recursos naturales de muchos estados de África. Ahí seguramente está haciendo referencia a la explotación de personas con ocasión de la explotación de cacao, el cacao que llega a convertirse en chocolate suizo, pero pues que al momento de cultivarlo y de extraerlo es muy barato y se hace en condiciones de explotación. Entonces termina Zizek diciendo, esta última parte, de facto, esta sistemática proliferación de diferentes formas de esclavitud contemporánea no es un accidente deplorable, sino una necesidad estructural del capitalismo global actual. Entonces, con esta denuncia, con esta cita, regreso a la misma pregunta. ¿Por qué? Porque entonces se nos va convirtiendo en algo más complejo y no es una pregunta retórica, es una pregunta formulada de manera muy honesta, muy directa respecto al discurso de desarrollo sostenible. Como les decía hace un rato, al cual le tengo optimismo y pesimismo. ¿Sí? Creo que es un discurso que se puede leer de esa manera, porque tal como está formulado,
en efecto puede servir para la humillación. Pero si el mismo sistema de desarrollo que nos está sosteniendo genera las formas laborales, las formas de esclavitud que denuncia CISEC y que quise exponer con el ejemplo de las maquilas, pues vemos que hay una contradicción evidente, pero además vemos que nos alejamos cada vez más de una realización de la ciudadanía, en el caso de los trabajadores, que responda a la libertad y a la justicia. Para cerrar la conversación, el tiempo me alcanza, quería compartir con ustedes un último ejemplo, por el que voy a pasar muy rápido. Digamos, cada uno de los ejemplos se puede dirigir a uno de estos objetivos sostenibles. El tercero quiero plantearlo respecto al segundo objetivo de desarrollo sostenible, que está definido aquí como hambre cero. ¿Cierto? Esto parece ser un deseo que tenemos, un interés compartido desde la economía. Y un poco para salir un poco como de los casos reales, quiero mencionarlo desde una ficción que conocimos también hace pocos años, fue como sugerida en la película El Ocho. Espero que todos y todas la conozcan. Pero pues en esta película nos habla, digamos, es una metáfora de la vida, de la muerte, el fin de la vida, de la muerte. Pero hay unas conversaciones muy interesantes entre la persona que es el protagonista, que entra a un lugar que desconoce, y poco a poco se va dando cuenta de que lo único que tiene que hacer en este lugar es esperar que llegue un banquete. Cada día va a llegar de manera diferente, y un poco el señor, el viejito que está aquí arriba, es una especie de mentor, fue quien lo recibió, quien le explicó cómo funcionan las cosas, y le dice más o menos, es que el banquete va llegando y hay que aprovechar lo que llegue. Poco a poco la película nos va mostrando cómo a quienes comen primero les corresponde más, y a quienes comen de último se pueden quedar sin nada. Pero poco a poco, lo que quiero señalar de este fenómeno, se va viendo como en la idea de consumo hay una situación de espera constante, donde los que están abajo de esa cúspide, los de la cúspide consumen el banquete completo. Pero de ahí en adelante toda la sociedad se va quedando con las sobras del banquete. Entonces el asunto se vuelve cada vez más dramático cuando en los niveles más inferiores ya no hay sobras, ya no hay restos. ¿Qué sigue cuando no hay sobras, cuando no hay restos? Sigue la muerte. Y de nuevo, esta pues es una denuncia bien compleja, bien interesante, pero digamos, es el reflejo de cómo funciona o no funciona más bien la equidad en nuestras sociedades. Esta denuncia, esta idea se puede leer también en términos económicos desde indicadores como el índice de Gini, que nos habla de cómo es la desigualdad, la brecha en las diferentes sociedades. Y pues en el siglo XXI todavía tenemos el problema del hambre, todavía es muy marcado el fenómeno de la desnutrición y de personas que mueren de hambre. A este tipo de ideas me refería al comienzo cuando ponía en duda la efectividad del progreso, la evolución social, el desarrollo. ¿Sí? El discurso ha sido interesante, en efecto han ocurrido, hemos tenido avances muy interesantes, pero también todavía falta mucho por recorrer, y mucho en términos educativos, y mucho en términos pues, colaborativos, y mucho en términos humanos, y mucho en términos de ciudadanía. ¿Sí? Ahora, este tercer ejemplo, desde la idea de nutrición y pensando en el segundo objetivo de desarrollo sostenible, pues nos muestra que la humillación en términos de alimentación sigue haciendo parte de la sociedad contemporánea. ¿Sí? Una marca de las ciudadanías contemporáneas, entonces, también es que el hambre nos expone a algo así como un fracaso dentro de esta idea misma de esencia. Pero también se nos enfrenta como un reto necesario, de nuevo, para ambas partes. Por una parte, para las instituciones de gobierno, de comercio, pero
por otra parte, también un reto, y este ya es el sentido un poco humanístico, filosófico, un reto para los seres humanos en nuestras interacciones. ¿Sí? El fenómeno de Charlie Hebdo me permitió sugerir la idea de relación de los unos con los otros, pero este ejemplo del hambre también tiene tintes de solidaridad porque ustedes y yo, es decir, Colombia y Perú son países muy similares en sus indicadores económicos y demás, donde hoy ustedes y yo conocemos cómo es la pobreza, cómo es la precariedad, pero también conocemos, y cualquiera de nosotros puede dar ejemplos de la solidaridad que hay entre las personas que están en situación de precariedad y de carencia. La película lo muestra. ¿Sí? Es un poco la idea de, aunque yo tengo poco, esto poco que tengo lo voy a compartir con la otra persona, porque sé cómo está sufriendo, porque está humillada, está sufriendo, ¿sí? Porque hay algo mal que le está pasando. En ese sentido, es que se vuelve a aparecer la segunda noción de no humillación que mencionaba Margalit. Como les decía hace un rato, yo la asocio con la idea de reciprocidad, por ejemplo, de Thomas Scanlon, en la que nos dicen que nos debemos los unos a los otros. Y aunque Scanlon tenga venga de la tradición joyciana de la racionalidad instrumental, creo que allí hay una posibilidad de ciudadanía un poco más optimista, como una tendencia hacia la decencia en términos individuales. Los retos en este momento entonces son enormes. Por eso entonces vuelvo aquí a ver los objetivos sostenibles. Y si esto está planteado como una guía, pues es una tarea muy interesante, es una tarea muy grande. Dicen que es una tarea para de aquí al 2030. No creo que en 7 años ninguna nación resuelva estas 17 cosas. Entonces, como declaración de intención, me parece muy interesante, pero con lo que acabo de compartir con ustedes, con los ejemplos, quería señalar que pues, la tarea es enorme, es difícil de hacer, tienen que sumarse las dos cosas que aparecen en la definición de sociedad decente de Margalit. Por una parte, los esfuerzos, las acciones institucionales, gubernamentales, y por otra, la interacción, puedas llamarlo así, solidaria de los integrantes de esa sociedad, los que podemos, digamos, darnos algo los unos a los otros. Para cerrar, y como con un poquito de optimismo, señalo entonces también desde otro de los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver con el medio ambiente, acciones muy sencillas, que aunque parezca que, digamos, que contrasten con la complejidad de lo que acabamos de ver, caben dentro de la formación ciudadana, caben como acciones orientadas a la decencia, a esa ciudadanía decente. Entonces aquí pongo algo muy sencillo como la separación de residuos. Esta es una acción que se traduce en optimización de dinero, en cuidado de la naturaleza, en cuidado de las aguas, en cuidado de la tierra. Al tener la capacidad de hacer esto, es posible reducir una cantidad de fenómenos ambientales negativos, perversos a los que estamos acostumbrados. Entonces, una de mis invitaciones, mis sugerencias dentro de esta idea de ética y ciudadanía, sobre todo de educación y ciudadanía, es a identificar aquellas pequeñas situaciones en las que podemos formar ciudadanos decentes. Hacer rápidamente la idea de solidaridad en la interacción los unos con los otros, pero la acción de separar residuos a mí me parece una acción ciudadana supremamente importante que se traduce en decencia. ¿Con quién? Con el medio ambiente, con las personas que reciclan, se traduce en ahorro, y casi siempre menospreciamos acciones tan pequeñas como esta, porque no les imprimimos la idea o el concepto de decencia. Pero creo que una sociedad que si en los próximos 7 años, en el 2030, tenemos ciudadanos que saben separar los residuos de manera mecánica, pues eso nos va a mejorar de
va a tener efectos muy importantes, por lo menos en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y van a ser efectos evidentes. Pero todo esto pasa por dos cosas. Primero, por la educación, y segundo, por la convicción del concepto con el que empecé, con el concepto de esencia, que me parece mucho más, a ver, el aristotélico me encanta, me parece muy valioso, el buen ciudadano, de armonía, virtud, punto medio, pero es que la noción de decencia y no humillación es mucho más tangible. Y es algo así como una manera de operacionalizar esa noción aristotélica de ciudadano. Entonces, para cerrar, también quiero agregar algo de optimismo y también inquietudes respecto a los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. Que en nuestros países creo que debemos empezar a concebirlos, pues, o concebirnos alguna. Yo salgo de esta, digamos, de esta clasificación como por un tema generacional. Yo hablo de concebirlos a las personas que nacieron después del año 94. ¿Sí? Aquí estoy, pues, remitiéndome a las dos constituciones, a las constituciones políticas de nuestros países, que son muy jóvenes. Pero tenemos ya una generación de personas que nació después del 94 y esas son las hijas de estas generaciones, traen a los hijos de la renovación política de nuestras naciones. Estos son los hijos de esa Carta Magna en la que hicimos la declaración de deseos. ¿Sí? Es una declaración de derechos, pero también son declaraciones de deseos de cómo queremos que sea nuestra sociedad, cómo queremos que sean nuestros ciudadanos. Entonces, creo que parte de la educación que requieren en este momento pues, estas generaciones es convencerlos de que estas cartas son la guía para ellos, son la guía política, son la guía ciudadana. En ambos casos, yo sé, hay contenidos bastante románticos, pero también estos instrumentos, digamos, gubernamentales y administrativos nos han protegido a nuestras dos naciones de autoritarismos, tiranías, de situaciones que en el siglo pasado estaban mucho más latentes, eran mucho más fuertes y ponían en riesgo la ciudadanía. Entonces, creo que, bueno, una invitación, inquietud también es incluir o mantener dentro de la educación de nuestros jóvenes pues, todo el contenido y la idea gruesa de que ellos son hijos e hijas de estas cartas, de estas declaraciones de derechos, que ellos son esta sociedad renovada políticamente. Y pues aquí mi interés, como le comenté hace un rato al profesor Polo, es buscar junto con ellos el vínculo entre los contenidos teóricos de estas fuentes y los escenarios en los que ellos y ellas se mueven, en los que ellos y ellas, no sé, reciben información. Yo en ese sentido estoy tratando de ser bastante optimista porque no creo, es decir, creo que pronto se va a agotar este interés como por el ridículo y por hacer uso de las redes sociales solo para el baile, solo para la burla. En ese sentido estoy tratando de convencerme a mí misma que estas redes sociales, esta democratización de la información, se puede poner al servicio de la enseñanza de los elementos que hacen parte de la Constitución y de la idea de ciudadanía que sea capaz de combatir el problema de la humillación en nuestras sociedades. No sé si me queda tiempo o si... ¿Le estaría quedando aún 2 minutos? Ok. Entonces, pues afortunadamente el tiempo alcanzó. Finalmente quería entonces contrastar o recordar que la conversación sobre la noción de ciudadanía que tomé de Margalit está anclada, pero es una manera de operacionar, es la noción de ciudadanía más deseable, que puede ser la noción aristotélica, pues,
está orientada a la justicia. Entonces, estos elementos son los que yo compartiría con ustedes. También les comento que son el tipo de mensajes que transmito en mi labor de educación y ciudadanía desde la ética, y pues les hago una amable invitación a conversar, a que me cuenten si les parece descabellado, a que me cuenten si encuentran coherencia de pronto entre las concepciones teóricas que he propuesto y los ejemplos y los casos específicos, o también que conversemos también escenarios, ejemplos mucho más concretos que quizás tengan ustedes a mano en este momento en la situación política y social en Perú. Entonces, con eso, bueno, cierro la presentación. Y de nuevo agradezco mucho la invitación y bueno, quedo aquí muy pendiente del diálogo y de continuar nuestra conversación. Muchas gracias, profesora Ángela, por su maravillosa exposición y justamente esta relación entre el desarrollo sostenible, la humillación, el capitalismo y la ciudadanía. Por cuestiones pues de orden, en cuestión de participación y preguntas, vamos a hacer el primer bloque de 3 participantes y o preguntas, y de ahí pues pasaremos al segundo bloque si es que hay, ¿no? El primer que levantó la mano me parece que fue el profesor Polo. Profesor Polo, por favor. Gracias, aunque levantó la mano primero Martín, aprovecho Disculpe. más bien la oportunidad de darle a Martín. Gracias, Miguel. Gracias, profesora Ángela, por su exposición. También tenemos la preocupación de cómo formar a los jóvenes en ciudadanía, cuando sabemos de que hay valores, libertad, igualdad, respeto, etcétera, pero también hay enemigos de esos valores. El problema, según entiendo de los casos que ustedes colocan, por ejemplo, sobre la migración o sobre la explotación, es que parecía que el propio sistema es el principal enemigo de la formación en ciudadanía. Entonces, si eso fuera así, la declaración de los derechos de los ODS sería una declaración muy cínica, ¿no? Porque sería decir, ok, formalmente hay que hacer estas 17 cosas, pero en la práctica yo me opongo, ¿no? Frente a eso, ¿cómo podríamos enfocar o reenfocar la formación de ciudadanos, de jóvenes ciudadanos? Gracias. Ahora sí, profesor Miguel, y después estaría el profesor Marco. Bien, gracias. Gracias, Ángela. Me ha parecido bastante sugerente las ideas, sobre todo a partir de Margaret y el tema de la decencia, y que está siempre relacionado con la humillación. Yo quisiera hacer preguntas teóricas y aplicativas. La pregunta teórica tendría que ver con el tema de la humillación. ¿Quién mide, quién determina la humillación, ¿no? Digamos, los jóvenes usan libremente, sin ningún problema, el tema de las redes, cuando ya muchas investigaciones están señalando que a partir de ello están determinando tu propio perfil, que te refuerzan ciertas actitudes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ya hay una manipulación hasta de las redes sociales, lo cual implicaría también atentar contra la propia dignidad del individuo. Pero, como Liu Han ha señalado, pues lo hacemos libremente, gratuitamente, hasta con gusto, ¿no? Participamos en ello, es decir, por lo tanto no lo sentimos como un acto de humillación. O para ponerlo en otro sector, en el campo que tú has señalado de los trabajadores, sí es posible que se sientan humillados, pero no tienen otra alternativa. Entonces asimilan esa humillación y se acostumbran a ello por la necesidad que tienen. Entonces, por eso me preguntaba que siendo un tema interesante la humillación, hasta dónde, cómo defino mi humillación, ¿no? ¿Cómo se podría medir? Por un lado, a partir del sujeto humillado, pero también a partir
de ya ciertos principios ganados a nivel internacional. Por lo menos, no sé, ya me estoy respondiendo ahí. Lo segundo es el tomar el criterio de la ODS, y tú has señalado muy buena pregunta, la de la guía, si esto puede ser una guía para la ciudadanía del siglo XXI. Y muy bien también has señalado que esto puede tener una acción positiva, pero también un sentido crítico, ¿no? En la medida que deja de lado muchos aspectos. Tú has tomado la migración y yo trataba de ver la migración en qué OEDS podría enfrentar, ¿no? En realidad el tema de la migración está enfrentando varios OEDS, pero no hay una en concreto, ¿no? Que enfrente la migración. La número 5, dice Martín. Bueno, Hay 6 ODS. la 6, agua limpia y saneamiento, o 6. la... Hay 6 ODS Sí, y referidos a claro, migración. claro que llega a ser casi transversal, ¿no? La acción de la migración. Cuando es un fenómeno que el propio sistema genera constantemente y lo va a seguir generando, ¿no? No es un fenómeno actual ni localizado, es un fenómeno internacional, ¿no? Y por eso la apuesta por los CDS tendría que ser una apuesta casi sistémica también. Ni siquiera puede ser solamente trabajo esta ODS y bueno, me voy desentendiendo de las demás, ¿no? Para adelantar y no aprovecharme demasiado, lanzaría estas dos preguntas o tres, creo, yo no sé. Gracias. Marco. Sí, bueno, Ángela, para felicitarla por su conferencia, ¿no? Estamos muy contentos con los elementos impartidos. Yo había estado pensando permanentemente a propósito del tema de la definición de Margalit de humillación como un elemento central, porque me da la impresión que eso implica un diálogo desde el espacio de la comprensión de la ciudadanía con cuestiones que son muy, digamos, en términos teóricos, son recientes, pero son muy valiosas, como la historia de las emociones, por ejemplo. Hay una autora que es Ute Freba, que es alemana, y ella plantea desde la Universidad de Berlín, por ejemplo, y con el Instituto Max Planck, eh, tiene una publicación denominada Políticas de Humillación, ¿no? Y eso podría perfectamente aludir a la pregunta de Martín Garro, ¿no? En esta idea de cómo el sistema es el que permanentemente y a lo largo de la historia está humillando. Y por eso es que el título del libro es Políticas de Humillación. Eso por un lado, ¿no? Y la otra cosa que también era muy importante en esta idea de la migración también, que coincido en muchos de los señalamientos del profesor Miguel Polo, eh, cómo es que la migración es tan transversal, tiene tantos ambajes, que ahora uno comienza a preguntarse, ¿es que nos tenemos que interpelar en una lógica de acoger o deberíamos interpelarnos nosotros mismos desde nuestras diferentes sociedades en una clave de cómo experimentar, ¿no? En esta lógica de experiencia más bien en las diferentes claves de migración? Hace muy poco conversaba con jóvenes alemanes. Yo estoy hace unos días estaba en Alemania, ahora estoy en Inglaterra, y entonces digamos, el impacto de la migración de Ucrania comparado con el impacto de la migración, por ejemplo, del norte de África a Europa, es diferente. O sea, el grado de interpelación es otro. Entonces, son las distintas manifestaciones de la migración las que generan una serie de cosas y respuestas de lo más variadas. Marine Le Pen llegó a decir en su campaña electoral, cuando perdió con Macron, que iba a generar un plebiscito para que los ciudadanos franceses que en su calle no toleraran pues que hubiera migrantes de segunda, tercera, lo que fuera, que hubieran nacido incluso, a ver si con ese plebiscito podían decir que se vayan, ¿no? Entonces, el grado de experimentación política respecto del plano de la migración ya no implica solamente un acoger, sino una serie de medidas que lamentablemente en términos de derechos cada vez son más precarias, ¿no? Otra cuestión que también estaba, digamos, pensando era que en realidad iban en varias claves, era esto de cómo es que la humillación se expresa ahora en el plano digital.
¿no? Y eso va en línea con lo que usted señaló sobre el TikTok, ¿no? O sea, cómo es que la humillación y la apreciación de la humillación, por ejemplo, en términos de generaciones, los millennials o los Z, respecto de qué significa ser humillado en redes sociales, tienen una apreciación absolutamente distinta. Y estamos hablando de generaciones muy recientes. O sea, la valoración de lo que significa lo políticamente correcto, lo melodramáticamente correcto, lo imaginísticamente correcto, ya es ahora una situación delineadora de nuestra apreciación de lo que significa si es que en el plano de las redes somos objeto o somos víctimas o somos agresores o somos humilladores. Eso es bastante particular y es un grado de transformación bastante intenso. Entonces habría que comenzar a pensar la humillación bien en esta ciudadanía que se digitaliza, ¿no? O sea, cómo es que hay esta mirada de diferentes campos, ¿no? Y de diferentes planos que plantea eso. Y luego está también cómo es que respecto de los objetivos de desarrollo sostenible, Hartmut Rosa decía hace poco, desde el ámbito bueno, de Escuela de Frankfurt, ¿no? De cuarta generación, Hartmut Rosa decía que la lógica de la velocidad es empujada desde atrás por el desastre ahora y ya no desde adelante por una promesa. Y al decir eso, en clave filosófica, entonces lo que está dando cuenta es que los derechos humanos, los objetivos de desarrollo sostenible, cada vez en términos de sustancia, tienen más dificultad para poder plantear, digamos, estas guías orientadoras en un escenario cada vez más catastrofista de desastre que está básicamente impulsado por el cambio climático, ¿no? Creo que incluso Stefan Lessenich también en una entrevista reciente donde hablaba de su último libro, Las sociedades al borde de un ataque de nervios, no más normal, también decía lo mismo. El director de la Escuela de Frankfurt decía contundentemente que se necesita garantizar un equilibrio emocional en la sociedad y que la política tiene que ocuparse de eso. Entonces me da la impresión que esos eran los comentarios que me gatillaba escuchar su interesante ponencia. Gracias. Gracias, Ángela. Bueno, profesor Ángela ya puede responder. En el segundo bloque comenzaremos con Mike. Bueno, estuve tomando atenta nota de los comentarios, las preguntas. Siento que lo que ocurre aquí es más bien una conversación. El profesor Garro hizo una afirmación que me llamó mucho la atención y es respecto al problema de que hay enemigos de los valores, ¿no? Enemigos como de los deberes, enemigos de esas características que nos hacen humanos y que nos permiten relacionarnos unos a los otros. Creo que cuando somos formadores en ciudadanía, tenemos experiencia y distancia generacional, parte de la labor es identificar cuáles son esos enemigos. Aquí estoy hablando bastante desde el ámbito práctico. Yo tenía un poco como una duda respecto a cómo hacer la presentación, si la hago muy teórica o la hago como trabajo ahora en términos de filosofía aplicada y bueno, por una combinación, no sé qué también salió, porque ya no puedo proceder sin esa combinación. La educación en ciudadanía necesita también plantearle a los docentes, a los profesores, las preguntas, pues ya no son preguntas teóricas. Bueno, a ver, los debates son muy interesantes y me gusta que ocurran, por ejemplo, en escenarios como estos, por eso estoy muy complacida con la invitación de tener aquí una discusión teórica, pero lo que se habla y se dirige a los estudiantes tiene que ser otra cosa. Si hay unos enemigos de la ciudadanía, si hay unos enemigos de la justicia, creo que la labor de los profesores es identificar cuáles son esos enemigos y acompañar a los estudiantes a que identifiquen que esos son unos enemigos. Ahí voy a adelantarme un poco al comentario que hizo el profesor Polo, donde todos lo percibimos, lo sentimos, tenemos esa inquietud respecto a las invasiones que las personas terminan haciendo desde el uso de redes sociales en la vida de las otras personas.
eso está totalmente normalizado, como muchas cosas injustas, humillantes. Entonces creo que ahora parte de la labor que tenemos dentro de la formación ciudadana es ayudar a que los estudiantes perciban que ahí hay humillación, que lo admitan y que digan, vale, pues porque les puedo preguntar en una prueba, dígame la definición de humillación de Margalit y haga una reseña y compárela con otras nociones de humillación, pero quizás eso no les va a permitir, sobre todo a los que no estudian filosofía, que son parte de la audiencia con la que trabajo. ¿Sí? Los que estudian filosofía y humanidades están más interesados quizás en este tipo de debate, pero los otros no, y los otros son los que son van a ser empresarios, van a ser, no sé, gerentes, van a ser abogados, y los otros, es decir, todos tenemos una participación en la sociedad, pero a mí me interesa mucho que el que va a ser gerente entienda que es humillar a un empleado. ¿Para qué? Para que cuando salga de la universidad y tenga éxito gerencial, se acuerde de esto de la humillación y procure no hacerlo. ¿Sí? Entonces, con la teoría respecto a, pues, a la humillación o a los enemigos, va a ser, no sé qué tan efectivo sea, y ese es el reto educativo, buscar la manera en que ellos identifican a esos enemigos, los ven como algo real dentro de su escenario digitalizado y lo puedan ver. Es parte del reto que creo que los docentes tenemos actualmente. Tiene dos partes. Uno, identificar esas humillaciones que están normalizadas y hacer algo también que es nuevo para todos y todas nosotras. Y que decir más allá de como de resaltar o de señalar el problema. Por ejemplo, estoy hablando con de las violencias que ocurren con ocasión de la diversidad de género. ¿Sí? Antes se violentaba al que era diferente. Actualmente ya sabemos que no hay que violentar al que tiene una orientación sexual no heterosexual, pero poco a poco estamos intentando comprender entonces qué es lo que sí se debe hacer. ¿Cómo encuentro esa pregunta? Esta es otra parte difícil de la tarea. Conversando con el que está allí, conversando con el que es humillado. Para que, en eso me llamó mucho la atención la intervención del profesor Barbosa, cuando decía, hablé con los estudiantes y resulta que es que ahora hablar con los estudiantes nos abre el mundo. Además, ellos hablan muy poco. Creo que las interacciones presenciales, físicas, que todavía tenemos los profesores con los estudiantes, pues nosotros, en nuestro caso son estudiantes universitarios, son oportunidades muy importantes de construcción de ciudadanía, porque ahí se conserva algo de, por ejemplo, esa posibilidad. Hablo con ellos y ellos me cuentan cómo ven las migraciones. Y en esa conversación puedo entonces también pasar a hablar con ellos sobre los peligros y a contarles cómo era antes. ¿Sí? La educación creo que en ciudadana tiene oportunidades enormes en esos escenarios. Que esas oportunidades están dirigidas, en mi opinión, a desnormalizar todo lo que es humillante. Y aquí en términos teóricos podemos hablar de la humillación desde las definiciones, los conceptos, magnífico, pero con ellos viene, y aquí estoy respondiendo en parte o ampliando el comentario que hizo el profesor Polo sobre cómo se determina la humillación. Va a ser una cosa rarísima, pero el instrumento de medición de la humillación es una cosa muy kantiana, en mi opinión. Es como una especie, es como el imperativo categórico. ¿Quieres que eso que estás haciendo se generalice? ¿Quieres que las fotos privadas que le enviaste a tu pareja sean conocidas por toda la gente? ¿Quieres que todas las personas que reciban fotos privadas de su pareja las publiquen? La respuesta es pues, muy fácil, no. Pero fíjense, la prueba, un criterio, estas son cosas creativas que yo hago a veces. ¿Qué pasa si aplico a Kant el imperativo categórico en este sentido? Y lo pongo a prueba además, ¿no? Teóricamente. Los estudiantes también son muy ágiles en ese sentido, lo ponen a prueba y fácilmente entienden qué es
la probabilidad imperativo categórico, y empiezan a entender que eso que está, no insisto en la palabra, eso que está normalizado en sus interacciones no es tan agradable. Y ellos mismos empiezan a decir, y es que hay irrespeto, y es que no me gustaría que me lo hicieran. Ah, bueno. Entonces, un poco, esto es un complemento al comentario del profesor Polo, que sí mencionaba, la humillación se mide desde los sentimientos, desde las emociones. Sí, para mí sí, esa es una parte de la respuesta. Y eso hace que estas conversaciones entonces se conviertan en una cosa rarísima. Porque ¿cómo así? Entonces nos toca con la filosofía, con la psicología, nos toca con la psicología. Aquí traje una alternativa desde la filosofía, era probar el imperativo kantiano, el categórico kantiano, para identificar la humillación, y pues, como fuera tan grande que, claro, sigue funcionando. No sigue funcionando. Medición cuantitativa, no sé si la logremos, los psicólogos seguramente pronto la van a sacar. ¿Sí? Hay una preocupación aquí creo que en general en el mundo, en este siglo, hay una preocupación por el acoso escolar, la intimidación y el acoso escolar. Fíjense, es una preocupación por la humillación. ¿Por qué nos preocupa tanto esa forma de humillación? Porque somos, bueno, porque hay una cantidad de generaciones que provienen de sistemas educativos en los que no se le prestó atención a eso, y el indicador del problema de la humillación es, bueno, suicidios, es la cantidad de gente con depresión en esta época, maltrato familiar, todos los problemas básicos de la sociedad. Y ahí sí me gustaría que ustedes me cuenten si es similar o no, pero que se esté poniendo la atención en evitar, esto lo siguen llamando bullying, lo llaman intimidación escolar, y que se evite que los niños y niñas sean humillados en la escuela. Eso es muy importante para la sociedad. Y es algo que sabemos, ya, de nuevo, creo que los psicólogos lo andan midiendo, pues, como con indicadores emergentes, pero lo vemos también como una necesidad, un problema que hay que resolver. Fíjense que por entonces detenernos en lo que llamó el profesor por la parte teórica de la humillación, pues pasaron dos cosas. Nos involucramos en una conversación, como lo mencionó el profesor Barbosa, desde la política de las emociones, desde la historia de las emociones, que en mi opinión ya está teniendo un lugar más importante en la discusión en filosofía. Eso me agrada mucho, me llama la atención. Yo es decir, el primer trabajo filosófico que hice como tesis, donde estaba en el pregrado, exploraba este tema del resentimiento, exploraba los sentimientos morales, pero hace 20 años, si fueron 20 ya, sí, hace como 15, entre 10 y 15 años, eso era muy extraño. Digamos, los comentarios que nos las fuentes que nos acaba de compartir el profesor Barbosa, pues no existían en el momento en que yo quise acercarme a la conversación. Era muy etéreo, muy pocas personas hablaban de eso, aunque no había todavía necesidad, o seguía siendo muy lejano el interés en el tema de los sentimientos y las emociones morales dentro de la filosofía. Digamos, algo de lo más interesante que encontré en esa época fue un artículo llamado de Jesse Prince, llamado contra la empatía. Pues era una especie de replanteamiento de la preocupación sobre la empatía, y ahí lo que decía Prince es que la empatía no puede ser un discurso, y no es algo de caridad. La empatía es algo que solo puede funcionar si lo comprendemos y lo incorporamos a nuestras acciones. Como discurso no sirve. Estaba un poco molesto, esto fue, creo que el año 2013 o 12, algo así, estaba un poco molesto porque había muchas personas hablando sobre la empatía, pero era una discusión muy discursiva. Pues Prince era uno de los personajes más arriesgados en términos de la discusión de sentimientos morales cuando ella comenzó. Entonces, ahí también, en la conversación con el profesor Barbosa, yo diría,
Sí, afortunadamente, para estas discusiones, para el debate desde la filosofía, está tomando fuerza lo que pues, usted llama historia de las emociones. Y aquí viene también otra hipótesis arriesgada. Quizás el siglo XXI, como les mencioné hace un rato, está marcado por la tecnología, también tiene una importante carga emocional y sentimental. Es muy raro decir eso, ¿cierto? Yo siempre me siento muy rara cuando hago ese tipo de afirmaciones, pero es que la evidencia, y bueno, y el pensamiento filosófico, y el diálogo filosófico es el escenario que me permite decir cosas de este tipo. ¿Sí? Porque ustedes lo comprenden, o si no lo comprenden, tendrán el interés por esforzarse en comprender tal afirmación. Otras personas en otros escenarios dicen, ¿cuáles sentimientos? En esta época lo importante es la tecnología, en esta época lo importante es el dinero, en esta época lo importante es el desarrollo. Y así entonces hago la transición a comentar bueno, el otro comentario, ¿cierto? El descubrimiento, claro, que hacen el profesor Garro y Polo sobre el discurso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro, hay mucho cinismo. Y por esa razón, cuando lo estaba presentando y sabiendo que esto estaba siendo transmitido y que queda grabado, afirmé que me incluyo este discurso no para hacer apología, sino desde una postura en la que le veo algunas virtudes, bueno, no, le veo aspectos positivos y lo veo con optimismo en algunos sentidos, lo veo como una herramienta que puede funcionar, pero no es perfecto. Si la conversación fuera entre economistas de ciertos, no sé, estratos de pronto de gobierno, de ciertas instituciones, habría que hacerle apología al discurso de los ODS. Sé que aquí no, porque con ustedes tengo un escenario de libertad en el que puedo señalar, puede ser una guía, plantearlo como pregunta, porque para otros escenarios, en otros escenarios no hay preguntas, es una declaración de que esta es nuestra guía y esto nos va a llevar a la salvación. Bueno, son interlocutores de los que prefiero alejarme, pero también quiero señalar que la oportunidad que nos da el discurso del desarrollo sostenible para pues, desarrollar pensamiento crítico, para tomar posturas de sospecha, para hacer preguntas, pues también es grande. Les dije, mencioné 3 y los pasé rápidamente, pero en ustedes, obviamente, por el hábito que uno tiene de pensamiento crítico, surgió la pregunta, bueno, y entonces, ¿cuál de los objetivos de desarrollo sostenible está dirigido a la migración? Y entonces pasé a mirarlos y la primera respuesta que uno dice, ninguno. Qué raro, ¿no? Primero, es que un poquito mal hecha la tarea. La migración siendo un fenómeno que no es nuevo. No empezó con el Estado Islámico. Esto viene desde antes. Es una realidad. Todas las sociedades lo padecen. Faltó poner uno que estuviera allí, pero pues quien quiere salvar el discurso nos diría, pues el 10, el ODS, reducción de las desigualdades. Bueno, sí. O la otra respuesta también interesante es, pues es un objetivo, es una necesidad ciudadana transversal, como muchas otras. Pero lo que más me llama la atención de esta conversación es justamente ese descubrimiento. No hay un ODS específicamente dirigido a un problema mundial del siglo XXI como son las migraciones. Y sí hay grandes discursos y sí hay grandes discusiones. Entonces, eso ya es un acercamiento crítico a este discurso, pues que es parte de la invitación que vine a hacer y también parte de la reflexión que estoy segura se puede hacer con los estudiantes, con las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones que, como les decía hace un rato, y lo dijo el profesor Barbosa, son muy diferentes a lo que nos tocó a nosotros. Ahí, de nuevo, ya con otra idea, con una noción de empatía más bien de Adam Smith, trato de ubicarme en lo que están viviendo, padeciendo las generaciones actualmente, y me parece muy difícil, realmente. Yo como que
y me gusta, bueno, y ahí cada quien tiene su postura, pero yo digo, qué difícil es tener 16 años en este momento de la historia de la humanidad. Qué difícil. Estas personas tienen unas cargas emocionales muy fuertes. En nuestras generaciones las cargas eran discutir con los padres, con los hermanos, como lo que trae la adolescencia, sin el bombardeo de tecnología, sin la digitalización de todo, sin este universo democrático, pero lleno de información, pero sin la ciudadanía digitalizada, lo llamó el profesor Barbosa. Esa ciudadanía digitalizada trae muchas exigencias para los estudiantes, para las personas jóvenes. Exigencias algunas pues, absurdas, pero en todo caso, siendo personas frágiles, siendo tan jóvenes, pues se ven enfrentadas y enfrentados a, también es algo que tienen que resolver. En eso digital está también normalizada la humillación. Y ahí viene una gran tarea, es lo mismo, es desnormalizar, que teóricamente donde me he ubicado, creo que uno ahí tiene que volver a las preguntas de los temas de las tecnologías del yo, a los problemas de la subjetividad, que ahora están atravesados por la digitalización, por las redes, pero es que también eso es lo maravilloso de la filosofía. Las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Cómo se conciben actualmente los sujetos? ¿Cuáles son las relaciones de poder actuales de la cultura digitalizada? Hay muchas relaciones de poder, pero entonces ahora el poder, y por eso terminé con la imagen de los likes y esto, el poder que se ejerce entre las nuevas generaciones es el poder de la aprobación y la reprobación. Ellos hablan de números de vistas, de influencers, todo esto. Pues es algo interesantísimo frente a lo que me imagino acompañándolos se pueden encontrar salidas o como alternativas. Se me ocurre, era algo que yo incluí en la presentación, pero que pues no lo desarrollé, apareció en la pregunta. A veces me ocurre que ante tantas presiones y exigencias de esa cultura digitalizada, la pregunta por el yo es constante en las personas jóvenes. Ellos viven haciendo ontología a diario, todo el tiempo, ya a veces mucho. Se me ocurre, que si esto hay que explorarlo con ellos ya de manera casi que etnográfica, a mí se me ocurriría que una manera como de sostener las tensiones que puede generar toda esa carga, es una especie de despersonalización. Sería algo así como, quizás ellos ya se ven a sí mismos como unos seres físicos que tienen un avatar. Se me ocurre. Y así ejercen su ciudadanía. Entonces, yo soy una persona física cuando estoy con mi familia en mi espacio material y tengo unos avatares, es el plural de avatar, que son esas representaciones de mi subjetividad en diferentes escenarios. Y fíjense, hablar de esto se puede contrastar con, de nuevo, todas las preguntas de que la filosofía, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt nos dejó sobre la subjetividad, sobre el yo. Y bueno, en ese sentido vemos grandes oportunidades de hacer filosofía actualmente con los estudiantes y de rescatar preguntas filosóficas que son muy pertinentes para la formación de estos ciudadanos. ¿Sí? Lo del avatar es una idea que vengo arriesgando, vengo pensando hace unos días. Vi que Marco asintió, lo cual me llama mucho la atención, pues porque son ellos quienes tienen la información y son ellos quienes se ven a sí mismos así o en el mundo así. Entonces creo que la educación de ciudadanos pasa por el diálogo, la interacción y la comprensión de ellos mismos también, de cómo ejercen su ciudadanía. Ahí viene pues un diálogo, ellos aportan algo y yo también aporto algo desde lo que sé, de historia de la filosofía, de historia de las emociones. Entonces creo que el siglo XXI para construcción, educación y ciudadanía requiere
como que esa convergencia y unas pues nuevas maneras de pedagogía y nuevas maneras de ciudadanía, donde lo nuevo no es necesariamente lo tecnológico. Lo nuevo, otra cosa rarísima, lo nuevo es la manera en que me comunico con los estudiantes. Lo nuevo es cómo manejo el diálogo con ellos. Lo nuevo es permitirles o lograr que hablen conmigo y que hablen con un adulto, que tengan una conversación, un diálogo que no esté mediado por la tecnología. Eso es una tarea para ellos y ellas. Hablar sin usar su dispositivo de comunicación. Son gestos, siguen siendo gestos, así como el gesto de separar la basura. Creo que la educación ciudadana puede pasar por todos esos gestos. Ay, como que me extendí, perdón. Bueno, espero haber respondido a las preguntas o generado diálogo. Muchas gracias, profesores, por sus comentarios y por las referencias bibliográficas también que compartieron en el chat. Gracias a usted, estimada profesora. En este segundo bloque le daremos el pase a Mike. Y también hay una pregunta aquí de Jackie Silva, la cual pues paso a mencionar. También podemos pensar en una ciudadanía post-COVID que entienda los aspectos del aislamiento y la importancia de la autoestima. Sería la participación de Jackie Silva y ahora viene la participación de Mike. Bien, ante todo felicitar al profesor Ángel por su excelente exposición. No sé si se me logra escuchar bien. ¿Sí? Ok. Bien, yo quería brevemente hablar sobre el término de humillación que usted ha destacado, ¿no? Si mal no recuerdo, está relacionado con la idea de no causar daño de manera innecesaria. Y se la vinculó también con, bueno, privacidad, y justamente estábamos hablando también de la idea de ciudadanos, ¿verdad? Entonces, surgió a mí la idea de lo que Peter Singer hablaba de extender nuestro círculo moral, ¿no? Normalmente cuando se habla de ciudadanía, está hablando, de humillación, ¿no? Es básicamente ligado a los homo sapiens, ¿no? Y eso fomenta una distinción, un dualismo entre hombre y animal, ¿no? Somos seres humanos, somos sapiens, mientras los demás son animales, ¿no? Y este dualismo tiene como consecuencia a los animales volverlos cosas, ¿no? Cosas para nuestros usos, ¿no? En estilo kantiano no podría decir, bueno, pero Kant no decía que hay que matar a los animales, ¿no? Ni que nos divertamos con ellos, ¿no? A pesar de que defendía fuertemente un antropocentrismo, él daba cuenta de los animales, ¿no? Claro, pero digamos, ¿en qué sentido, no? Es decir, digamos, no matar a los animales, no porque les puedas causar daño a ellos mismos, ¿no? Sino porque si tú acostumbras a los niños, a los jóvenes, a los adultos a matar animales, ¿no? Van a ser a la larga malos con otros seres humanos también. Entonces no era por el daño al mismo animal, sino porque a la larga va a ser daño para nosotros. En ese sentido, cuando se fomenta en uno de esos diapositivos que usted mostró, que eran 17 ítems, ¿no? Uno de ellos mostraba cuidado del mar, digamos, ¿no? Y otro era sobre el ecosistema también, ¿no? Entonces, va ligado la idea de fomentar y extender nuestras consideraciones morales hacia los animales con el ecologismo, ¿no? Entonces, se sabe también que un mayor consumo de carne lleva más tala de árboles, está relacionado con mayor calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿no? So, no puedes desligar, si estás fomentando el ecologismo, no puedes desligarte de una reducción, ¿no? Si es que no se puede quitar de tu plato todos los animales, por lo menos una reducción, ¿no? Porque si no viene esta idea de lo que se llama, no sé si se me da despectivo o algo así, pero es de capitalismo verde, ¿no? Es decir, sí, muy bonito, tú compras, vas a la tienda a comprar 2 kilos de carne con tu bolsa biodegradable, ¿no? O usando tu cepillo de bambú o tu cañita de metal, ¿no? Sí, muy bonito, pero
es desviar la atención a problemas más graves, ¿no? Como el hiperconsumismo, ¿no? En fin, tantas cosas que hacen daño al medio ambiente, ¿no? Una cantidad de ropa, accesorios, viajes, carne, etcétera, etcétera. Te desvías la atención principal. Entonces, desde mi punto de vista, el término de humillación es bastante relevante y más que es una crítica, debemos extender, ¿no? Extender el término, que abarque también a los animales sintientes, por lo menos, y eso pienso debido a que respetar a los animales también es parte de una sana ciudadanía. Eso es todo. Muchas gracias. Mike, muchas gracias por tu intervención. Estaba esperando a ver si había otra pregunta, otro comentario. Estoy también fijándome en el chat. El profesor Profesor Polo Polo. también quiere participar. Profesor, por favor. Sí, la última intervención lo conectaba con casi una de las últimas ideas de la profesora Ángela Salas, es decir, que la esencia también tiene que expresarse no solamente en grandes visiones éticas, sino en pequeños gestos, ¿no? Algo así como lo que han dicho los ecologistas de pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? Ya hay toda una tradición ahí, ¿no? Que juntar estas dos ideas necesariamente en la acción ciudadana, porque estamos limpiando nuestro patio mientras todo lo demás está hecho un desastre y tarde o temprano siempre nos llega todo eso que se va construyendo colectivamente. Creo que la necesidad de una ética ciudadana que esté moviéndose en ambos términos, ¿no? Lo global y lo particular o lo local, ¿no? Como comentario, además, ¿no? Gracias. Bueno, Mike, ¿verdad? Sí, el comentario de Mike. El comentario de Mike nos llama la atención de otro de los retos de ciudadanía que también pensé, pero sabía que el tiempo no iba a alcanzar. Digamos, la pregunta respecto a quiénes son ciudadanos y cómo definir la ciudadanía en este momento es latente. Todo eso lo venimos conociendo, estudiando desde, pensemos, la Revolución Francesa referido a los seres humanos. El discurso de los derechos ha venido dirigido a nosotros, pero otro gran reto que viene en este momento es justamente el daño que causamos y la humillación que generamos en animales. Claro, quien promueve y defiende este discurso desde el enfoque utilitarista ha sido Peter Singer. Él nos trata de insistir pues, en la idea también bien arriesgada, según la cual no hay razón para no ser vegano, ¿cierto? Pues, en términos muy básicos, una de las tesis recientes de Singer, y pues esto es mover toda nuestra definición de alimentación, de vida buena, de comodidad. En mi opinión, es tan arriesgada que es muy difícil ponerla como algo normativo. Ahí sigue existiendo la libertad y es una discusión muy compleja. Digamos, por la herencia biológica que tenemos como seres humanos de hacer uso de otras especies para nuestro beneficio. ¿Sí? Creo que pues, si los objetivos de desarrollo sostenible no se alcanzan en el 2030, la comprensión de que los seres humanos podemos vivir bien sin maltratar a otros, bueno, a los seres no humanos, pues es algo que
nos vamos a demorar unos cuantos siglos en comprender. Eso cambiaría totalmente nuestra sociedad, nuestra manera, no solo, pues, nuestra manera de comer cambiaría la manera de relacionarnos, nuestra manera de producir. Pero hace parte de las preguntas por la ciudadanía, ¿sí? Hay críticos del discurso de Singer que pues, ridiculizan un poco la intención y la pregunta misma, llegan a sugerir entonces los animales, ciertas especies, ciertas mascotas puedan ejercer derechos ciudadanos. Las objeciones a esa conversación pues, son también bien particulares, porque si el estatus de ciudadano supone el derecho al voto, el derecho a elegir, ¿sí? Desde estos críticos, la pregunta es, mi mascota si le doy el estatus de ciudadano a una mascota y le doy, digamos, y le reconozco los derechos de cuidado y protección que requiere, también eso va a abarcar un derecho a participar en elecciones. Claro, la pregunta es malintencionada, porque busca invalidar el argumento y la solicitud de reconocimiento. Pero creo que vale la pena hacerlas, porque entonces la misma demanda de reconocimientos de derechos de las otras especies pues, tiene que elaborarse de una manera muy seria. No es como pedir por pedir el reconocimiento, pues no, ¿a qué especies le vamos digamos, sobre qué especies estamos pidiendo reconocimiento? ¿En qué prácticas estamos enfocándonos cuando hablamos de maltrato, cuando hablamos de explotación? Y otra objeción también, y una de las razones por las que el debate es demorado, tiene que ver con un dilema planteado por el mismo Singer. ¿Cuál vida tiene mayor viabilidad para ser vivida? Es decir, ¿a quién le voy a garantizar más los derechos? ¿A quién o a quién? A los derechos, a la protección de mascotas, de animales, de seres no humanos sintientes, o a niños que están siendo víctimas de la guerra. Y si se habla entonces de políticas públicas, de inversión estatal, la pregunta seria es ¿en qué voy a invertir los recursos? ¿En reparar el daño de niños y seres humanos sintientes que fueron víctimas de la guerra, o en promover la protección de especies no humanas sintientes? Esos son, ese tema trae muchos dilemas, y entrar a tener una conversación de nuevo dialógica, respetuosa, es bastante difícil. Por eso mencioné el primer ejemplo, porque en el tema de reconocimiento de derechos de animales y en el tema de reconocimiento todavía de género, es muy fácil que la conversación se transforme en una, digamos, en una por cómo ridiculizo al otro. Y se cometen bastantes falacias argumentativas porque no se toma en serio la postura de la persona que reclama el reconocimiento. Y en eso pues, me acuerdo siempre de Iris Marion Young, otro clásico, ¿no? Las políticas de la diferencia. Es también otra tarea que tenemos, otro estudio que tenemos que hacer y como que nuestra sociedad tiene que interiorizar, aprender a dialogar con el que es diferente, aprender a no invalidarlo. Y solemos invalidar pues, por razones que en este documento ella señala son innecesarias o son incorrectas, por decirlo de alguna manera. Ridiculizamos a las personas por género, raza, proveniencia, nacionalidad, invalidamos a las personas por su estatus socioeconómico, y pues hace parte del error, ¿no? No saber comunicarnos, no saber esforzarnos por tratar de entender cuál es la
búsqueda de reconocimiento que está manifestando esta otra persona. Bueno, me extendí mucho justamente por la amplitud del debate y pues por el respeto que tengo frente a personas como Mike, a quienes les interesa. Sí, la discusión es interesante y lo que yo diría, Mike, es muy amplia. No creo que seamos la generación que va a ver la solución de este problema. Tenemos un presente importante con la discusión de Singer, pero estamos creo yo, en la prehistoria de lo que puede ser ese tema del reconocimiento de la vida animal, por ponerlo de esa manera. Muchas gracias, profesora. Para cerrar las participaciones, le doy el pase a Marco Barbosa, profesor Marco Barbosa, por favor. Gracias, Marco. Sí, yo estaba pensando también que... ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha bien. Ya, estaba pensando que sí podría haber puntos de contacto entre esta ciudadanía que incorpora elementos de la emoción digital, de estos melodramas digitales, que dicho sea de paso, hay un libro de Byung-Chul Han, Buen Entretenimiento, donde destaca la manera como Kant era particularmente aversivo del elemento melodramático, ¿no? Decía, nada de melodrama, nada de ir por el lado afectivo, acá tiene que haber un deber, la cosa es con la ley, ¿no? Y esto viene desde la voluntad. Y Kant tenía eso, ¿no? O sea, a Kant no le gustaban esas cosas, pero los melodramas hoy son bastante protagónicos, ¿no? Y en el plano de las redes sociales eso es fácil de verificar. Y creo que ahí hay una conexión. Cuando comenzamos a considerar las emociones como algo importante, por eso compartía el libro de la profesora Bettina Bergo, Una historia filosófica desde la ansiedad, ¿no? Que me pareció muy interesante, lo vi en Oxford. Creo que hay una conexión allí con esto que planteaba Mike, ¿no? O sea, cómo las emociones también nos permiten llegar ya no a un tema de reconocimiento, de a ver a quién y a quién no, en términos más allá de la interacción humana, sino a reconocer más bien pliegues articuladores. Entonces, por ejemplo, ahora a nivel científico hay cada vez más convicción de la trascendencia de lo que le llaman el pliegue microbiota intestino-cerebro. Y ese pliegue no es una exclusividad humana, sino que cuando uno explora la relación con la naturaleza, se da cuenta que hongos, bacterias y virus los tenemos los humanos, los tienen los animales, los tienen las plantas, lo tiene el aire, lo tiene el suelo. Entonces ya ese privilegio, esa base del dualismo epistemológico, se quiebra de manera consistente. Y creo que esa es la oportunidad para darle seguimiento a esto que ya decía Rawls en el 71, ¿no? Que había necesidad de pensar la justicia, había necesidad de pensar los valores centrales de nuestra convivencia, más allá de la interacción propiamente humana. Y creo que me parece que las emociones son, más bien, yo lo vería como el pliegue articulador para poder dar respuesta a esa afirmación. Y cierro con esto, ¿no? Ayer visitaba una librería aquí en Brighton, al sur de Inglaterra, y la cantidad de textos escritos por biólogos, por neurocientíficos, pero con lógicas de vulgarización, es decir, de que la gente, digamos, entienda con un lenguaje, digamos, asequible, con títulos muy sugerentes como Comiendo hacia la extinción o Patogénesis, y por citar algunos, ¿no? Creo que da cuenta de ese interés, o sea, de cómo estamos pensando nuestra relación con lo científico, con la salud, y pensándolo más en clave planetaria, ¿no? En clave ecosistémica. Creo que hay un pliegue ahí que nos lleva a la reflexión filosófica hacia eso, y me da la impresión que hay que acometer hasta donde se pueda ese desafío, porque digamos que el catastrofismo de la época, ¿no? Que hace que hasta jugadores de tenis pierdan un partido y dicen algo así como, esto no es una catástrofe. O sea, a ese nivel es de dimanante la experiencia del catastrofismo. Me da la impresión que nos lleva un poco a esa imperiosa necesidad de pensarlo en todas las claves posibles, ¿no? Gracias, Ángel. Marco, no, pues gracias por tus referencias, por las intervenciones. Y a mí me llama mucho la atención desde lo que mencionas
claro, los nuevos como escenarios, las nuevas dinámicas que está teniendo la interdisciplinariedad. ¿Sí? Esto era algo, es que las teorías y las discusiones con frecuencia se adelantan a los hechos, ¿no? Y a los tiempos. Entonces, yo recuerdo que al comienzo de este siglo y en partes iniciales de mis estudios, nos hablaban y nos trataban de señalar las diferencias entre transdisciplinar, interdisciplinar, intradisciplinar, donde al final todo era un diálogo con disciplinas. Y pues, cuando uno estudia filosofía y ve el perfil de cualquier filosofía, ve el perfil de cualquier filósofo, por ejemplo, pensamos en Spinoza. Spinoza no era solo filósofo. Spinoza fue una persona que estudió muchas cosas, que hizo muchas cosas, sabía hacer con las manos, ¿cierto? Tallar lentes, y de ahí fue que fue construyendo sus comprensiones y conversando con otros de otras disciplinas. Entonces, me gusta mucho la referencia al oficio, o lo que se está haciendo ahora es de la biología, porque es evidencia de que otro giro del siglo XXI, las ciencias ya no pueden hablar cada una por su lado de cosas diferentes. Incluso la dicotomía entre ciencias duras y ciencias blandas pues ya no es funcional, no es operativa. La estadística, o sea, la física necesita estadística, pero la estadística necesita analizar los datos de manera cualitativa, y entonces se necesitan otros intérpretes, y los diálogos entre disciplinas son los que dan mejores avances, dan interpretaciones más interesantes de la realidad. Y en ese sentido, también pensando en la manera en que está circulando el conocimiento actualmente en nuestros días, estoy haciendo un ejercicio de rastrear cómo en las publicaciones más, bueno, dos detalles, en las publicaciones recientes, que es donde los académicos tratamos de movernos, ¿cierto? Entonces, en las publicaciones, digamos, artículos de revista Q1, ¿qué está pasando? Ya no es un especialista, una persona que escribe esos artículos. Es decir, los artículos que son publicados en revistas Q1 son algo que no puede hacer una sola persona. Mínimo 3, si es que son de la misma rama. Y para que pase no solo todos los filtros, pero también para que tenga el nivel de calidad y de rigor que se requiere, hay que pasar por varias disciplinas. ¿Sí? Entonces, el experimento que les cuento estoy haciendo es ver en qué medida las publicaciones, algunos títulos, fuentes que me interesan, ya están mostrando, publican artículos de varios autores. Y claro, el conocimiento tiene que producirse de manera colaborativa. Y lo hemos visto, quien dice soy el especialista y yo escribo sola sobre tal tema y es mi artículo, a mí me genera sospecha y yo digo, puede que esté mintiendo. Creo que a los editores también les puede generar sospecha, porque ese tipo de producciones académicas, ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿cierto? Que son textos muy elevados, que son muy complejos, siempre requieren ayuda de otros, en principio colegas, en algunos de los casos, y en otros, para que sea construcción de conocimiento, requiere el cruce de disciplinas. Entonces, el comentario del profesor Barbosa como que desmantela un poco parte de mi intención inicial en esta conferencia, pues en esta conversación, que sabía que era en un círculo de filósofos, pero pues lo pensé mucho. ¿Será que traigo estos temas de la economía? Y dije, pues sí, o de la sociología. Ahora me doy permiso de hacer ese tipo de experimentos, justamente pensando en la creación de conocimiento y también en la idea de la filosofía aplicada. Ahí yo cuento con el sesgo de que mi formación en filosofía la hice junto a mi formación en sociología. Bueno, he pasado por muchos momentos, hay momentos que me dediqué solo a lo uno, luego a lo otro, y recientemente estoy encontrando que hay que regresar
Hay que buscar la manera de unir las dos cosas, unir las disciplinas en algunas circunstancias de manera individual y en otras circunstancias pues con otras personas. Entonces otra de las razones por las que estoy muy contenta de estar aquí es porque no me permite, digamos, no quiero que no se convierta en mi exhibición y que esté aquí les mostré y los llené de sabiduría, no, sino, y por eso la idea de redes me interesa tanto y la cuido tanto. Creo que después de esta conversación, si seguimos teniendo conversaciones, si hay oportunidades de generar conocimiento conjunto, si hay interés de parte de algunos de ustedes, de los estudiantes, de los colegas, por mantener un diálogo, pues adelante, podemos hacerlo. Es como lo que sería maravilloso seguir para ampliar el conocimiento o para extender esto. Entonces, el diálogo no solo interdisciplinar, sino también internacional. Creo que lo que tenemos que hablar entre Colombia y Perú son muchas cosas. Y este diálogo, pues, no fluye mucho. Bueno, a ver si fluye, si pasa, pero creo que podemos hacer, tenemos potencial para hacer producciones muy, muy interesantes, muy complejas, desde las similitudes y los retos que se presentan en nuestros países. Somos más similares que diferentes. Bueno, una de las perspectivas que tengo. Muchas gracias por su ponencia, por sus exposiciones y por aclarar las dudas y dar los comentarios de los diferentes profesores. Muchas gracias, profesor Marco, muchas gracias, profesor Martín, profesor Miguel, a los participantes, Jackie, Mike, a los demás, a los asistentes. Y bueno, agradecerles y también al mismo tiempo invitarles al siguiente número del Grupo de Investigación, Filosofía y Liberación, al cual tendremos al doctor Juan José Tamayo de España, el cual nos hablará sobre ciudadanía, feminismo y religión. Les hago la invitación y espero que puedan asistir y acompañarnos. No sé si la profesora Ángela capaz quisiera decir algo más. Pues no, muchas gracias. Creo que hay unas manos levantadas por ahí, pero yo les agradezco por la invitación. En la medida en que reciba el enlace al evento y pueda cuadrar horario, claro, seguiré acompañando estos diálogos, siguiendo, no sé, las transmisiones, como pendiente de mantener esta red y de seguir en conversación. Muchas gracias por la invitación. El diálogo fue pues muy agradable, les agradezco también a todas sus preguntas y sus comentarios. Y dejé en el chat mis datos de contacto también para seguir las conversaciones. Gracias, profesora. Muchas gracias, profesora Ángela. Nos vemos. Bueno. Muchas gracias, Ángela. Gracias.